Jesús es nuestra porción. Dios es nuestra porción. Gloria al Señor. En momento de prueba, de enfermedad, de dolor, aún cuando estemos ante la muerte, que podamos decir: dame a Cristo, dame a Jesús, mi esperanza de gloria, mi tesoro. Hermanos, hemos estado yendo a través de una serie, hemos pausado en Lucas, en la serie de Lucas, y por 8 semanas vamos a estar viendo caracteres, personajes del Antiguo Testamento, y vamos a estar viendo la fidelidad de Dios, que Dios es fiel en la vida de personajes del Antiguo Testamento. El pastor Leo hizo un excelente trabajo predicando la semana pasada acerca de Jacob. Hoy quiero que vayan conmigo a Josué. El libro de Josué es el 6º libro de la Biblia, en las Biblias que tenemos. Y el libro de Josué, si no tienes una Biblia, hay Biblias en su banca ahí, en la página 217, en sus bancas. Vamos a leer en el capítulo 2. Hoy vamos a hablar de la vida de una mujer que se llama Rahab. Una mujer que se llama Rahab. Cuando lo encuentres, vamos a leerlo, Josué 2, y pueden seguir con su vista. Voy a leer Josué 2, del capítulo 2, versículo 1 al versículo 24. La palabra del Señor dice así: Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre y mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la de ustedes si no revelan nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. Escóndanse ahí por 3 días hasta que los perseguidores regresen, entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar.
lugar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y quedaremos libres, pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza. Si alguien pone su mano sobre él, pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Ahí permanecieron por 3 días hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron a Josué: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Oremos. Dios y Padre, tú eres un Dios fiel, un Dios soberano, un Dios justo, un Dios, Señor, que hace como le place, un Dios, Señor, que hace juicio con justicia en las naciones, que destruye al pecador y que no tiene al culpable por inocente. Tú, oh Señor, eres un Dios justo y santo, y al mismo tiempo eres un Dios misericordioso, que muestra misericordia, que salva a pecadores como nosotros, como Rahab. Ayúdanos, Señor, a ver tu misericordia, tu fidelidad, que eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Que el Espíritu Santo nos hable, Señor, a través de tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios al salvar a Rahab. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí. La misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Es que Dios no te da lo que mereces. Eso es misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Merecemos la muerte. Merecemos la condenación eterna. Todos hemos pecado y todos estamos condenados. Estamos bajo la ira de Dios. Somos pecadores. Pero Él en su misericordia no nos da lo que merecemos. Él en su misericordia, Él envía a un Salvador a pagar la ira de Dios, a satisfacer la ira de Dios, a pagar por nuestros pecados. Es Cristo Jesús quien paga. Porque, hermanos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, según la Biblia. Sin que alguien no pague, Dios no puede perdonar solo por perdonar, porque es un Dios justo. Él ha estipulado en su palabra que el que está condenado necesita pagar, pero tú y yo no podemos pagar. Tú y yo no alcanzamos la santidad y las demandas de la perfección que Dios demanda. Por eso el perfecto y justo tuvo que pagar y vivir la vida perfecta en nuestro lugar. Jesucristo, el perfecto, Él tuvo que morir y satisfacer las demandas de la ira de Dios. Él tuvo que derramar su sangre. Pero hoy aquí vamos a ver que en esa misericordia de Dios y en Cristo, por la fe en el Mesías prometido, Dios en todos los tiempos, en todas las eras, en todas las épocas, Él ha decidido mostrar misericordia. Él, hermanos, ha decidido mostrar su justicia a través del juicio. Él destruyó a toda una generación excepto Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las esposas de los 3 hijos de Noé en el arca. El diluvio, hermanos, no es una historia de muñequitos, de animalitos entrando a un arca.
El diluvio es el juicio de Dios contra las naciones. Génesis 6, la maldad se incrementó, el pecado se incrementó tanto que Dios vio y dijo: esta gente está mal. Y la ira de Dios, el juicio de Dios cayó. Pero Dios en su misericordia aún les muestra que hay un camino a la salvación. Y les provee del arca. Les provee de un mensajero, Noé, para que les predicara. Pero aún así el pueblo hizo oído sordo. Aún así la gente se burlaba. Hoy y siempre el camino, el arca, la puerta es Cristo. La salvación siempre ha sido por fe en la promesa de Dios de traer a un Redentor que nos iba a salvar de nuestra miseria y de nuestro pecado. Y mucha gente se burla. Mucha gente se burla. Muchas naciones se mofan de Dios. El juicio de Dios vendrá. También, hermanos, vamos a ver aquí que Israel fue un agente. La nación de Israel fue un agente que Dios usó para traer el juicio de Dios a otras naciones. Dios le dijo a Israel: destruye a estas otras naciones. Y muchas veces de formas milagrosas, ellos no tenían muchas veces el ejército necesario, pero Dios de forma sobrenatural y poderosa, siempre cuando Dios estaba y enviaba, destruía a las otras naciones. Pero aún en esto vamos a ver que la misericordia de Dios es inusual de formas que nosotros menos esperamos. Él va a salvar a una prostituta. Dios le dice a Josué: Josué es el que queda en lugar de Moisés. Moisés fue el libertador, el que sacó, el que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que estuvieron por años, cientos de años de la esclavitud de Egipto, y lo saca, y Moisés lleva por el desierto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quejó una y otra vez, pero Dios sigue siendo fiel a su pacto y a sus promesas. Y en ese sentido, hermanos, vemos que Josué empieza cuando Moisés muere y cuando él no puede entrar a la tierra prometida. En Josué 1 se nos dice que después de la muerte de Moisés, Josué 1:1, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues tú levántate, cruza este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dijo a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Así que vemos que en el capítulo 1 y 2, ellos en esta etapa están en los preparativos para cruzar el Jordán, para cruzar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios es fiel y cumple sus promesas y su pacto. Ese pacto que hizo con Abraham y le dijo en Génesis 17:8, mira lo que le dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dios le promete a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán. Jericó es parte de la tierra de Canaán, y ellos están a punto de ver ese cumplimiento. El pacto y la promesa pasó de Abraham a Isaac, a Jacob. Jacob, como vimos la semana pasada, es el mismo Israel. Luego vemos que fueron liberados de Egipto. Fueron liberados, estuvieron 40 años en el desierto y están a punto de tomar posesión, y el liderazgo cambia, pasa de Moisés a Josué. Y Dios le promete a Josué estar con Josué, así como estuvo con Moisés. Aún el pueblo, ellos le dicen:
que están de acuerdo y que apoyan a Josué. En Josué 1:16, ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con una condición: con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y aquí vemos que Josué empieza una tarea bastante grande, como líder, como libertador del pueblo de Israel, que lleva al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y él decide enviar 2 espías a Jericó. Decide enviar 2 espías a Jericó a ver cómo estaba aquella ciudad. Y vemos aquí que entonces dice el versículo 1, y vamos a ver aquí la misericordia de Dios en acción. Eso es lo primero que quiero que veamos: la misericordia de Dios en acción. Dios le pide a Josué que destruya a esta ciudad de formas muchas veces inusuales. Y vamos a ver más adelante, se nos habla de que ellos tuvieron que caminar alrededor de Jericó y los muros cayeron, y hemos cantado de eso. Y ellos gritaron y tocaron trompetas y hicieron todo lo que Dios les dijo, y vamos a ver que los muros caen luego. Pero el tema de hoy es, vamos a ver a Rahab, una mujer prostituta que Dios, en medio, ella aún siendo cananea, aún siendo una mujer que no es de Israel, Dios muestra misericordia. Entonces Josué, dice versículo 1, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó, y los envía. Fueron pues, y dice, entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. Ahí se quedaron. No se nos da detalles por qué se quedaron ahí. Quizá porque podía entrar todo mundo ahí. Y esta mujer, vemos que era una prostituta, alguien que padecía vergüenza, marginada, repudiada, alguien pecadora, una mujer pecadora. Pero cuando ellos entran a esta casa de Rahab, la mujer ramera, le dieron este aviso al rey. Le dijeron al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey manda guardias y mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer esta tierra. Son espías. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Miren, esta mujer los esconde y les responde: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Ella sabe de dónde son, quiénes son, qué hacen ahí, pero ella miente y los esconde. Los hombres salieron a la hora, dice, y todavía cuenta una historia más. Salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ellos los habían hecho subir al terrado. Ella los había hecho subir al terrado, los había escondido ahí, y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado, entre unas telas ahí. Y los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguía, fue cerrada la puerta de la ciudad. La ciudad queda sitiada. La ciudad, hermanos, queda sitiada. En un sentido, cerraron la ciudad. Cerraron la ciudad y cerraron las puertas de la ciudad. Rahab engaña al rey de Jericó, le miente, haciéndole creer que ella envió a los espías por su camino de regreso. A la luz del mandato divino, esto es dar testimonio falso, hermanos. Éxodo 20:16 habla de eso. Proverbios 6:16, 19 habla de eso también. Entonces, vemos la misericordia de Dios en acción. ¿Por qué quiero que veamos esto?
Muchas veces este pasaje es muy usado para decir, ¿por qué mintió Rahab? Bueno, sabemos que Rahab es una pecadora como tú y como yo. Todos hemos mentido, todos hemos engañado, todos hemos pecado. Y es pecado mentir. La mentira siempre va a ser mentira. Pero en este caso, muchas veces las personas que estudian ética bíblica le llaman a esto como un absolutismo graduado. Y quiero que me presten atención en esto. Que me presten atención en esto. Es un sistema ético, hermanos, que está arraigado en Dios y su palabra. Mientras yo estudiaba este pasaje, el pastor Miguel Núñez, que es un infectólogo y es un médico de profesión, pero también es un pastor en República Dominicana muy respetado, él nos hace ver y me hacía meditar en esto, que durante el tiempo que Dios envía a Josué a matar a los de Jericó, es Dios usando a la nación de Israel como un agente de juicio. El mismo Dios que dijo no matarás es el mismo Dios que puede decidir el día que tú y yo morimos. Y eso no lo hace injusto, porque Él, hermanos, como dice Salmo, Dios hace lo que le place. Él es el creador, tú y yo somos sus criaturas. Y Él, hermanos, puede matarnos a todos nosotros y seguir siendo justo, porque todos nosotros merecíamos la muerte. Dios sigue siendo Dios, justo y soberano, porque Él es el creador. Y eso nos tiene que quedar claro, y es duro, es difícil entenderlo y, como decimos, tragarlo, pero Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Él es Dios. Y en este sentido, durante el tiempo de la conquista, el Señor mandó a Josué a eliminar a todos los habitantes de la tierra prometida. Sin embargo, vemos que también, como habíamos dicho, Dios dice no matarás. Esta nueva ordenanza de parte de Dios debió representar un conflicto moral para Josué. Pero no hay que matar, pero es Dios quien te está diciendo. Es el mismo Dios que creó la ley, y Dios puede decidir lo que Él quiere hacer como juicio a las naciones. Como juicio a las naciones. Y entonces Josué obedece. Sin embargo, Josué entendió la necesidad de obedecer a Dios en la toma de Jericó. La ordenanza de no matarás es para el hombre. Para nosotros es esa ordenanza. Dios, hermanos, en un sentido, es el dador de la vida, es el sustentador y dueño de la vida. Él sabe el día que tú y yo vamos a morir. Tú no decidiste dónde nacer, yo tampoco. Dios es el que lo decidió por nosotros. Y Él conoce el día y la hora de nuestra muerte. Está estipulado por el Señor. Puede ordenar hacer algo que en un sentido pasa este principio de no matarás, porque Él es Dios, es Él el creador. En cambio el hombre no lo puede hacer. A nosotros se nos dice no matarás y no mataremos. Similar aquí, cuando alguien miente para salvar las vidas humanas, no deja de ser pecado. Mentir es mentir. Pero viola en ética, esto se llama como un absoluto menor para guardar uno mayor. Y un ejemplo de esto lo encontramos con las parteras en Éxodo. ¿Se acuerdan? 1:16 al 21. Ahí leemos que las parteras, las hebreas, tenían temor de Dios, y el faraón había mandado a matar a todos los hijos varones de Egipto, el faraón de Egipto, y las parteras mintieron con el propósito de salvar la vida de los bebés. Un absoluto mayor, salvar la vida, mintieron un absoluto menor. Sigue siendo pecado, pero es algo ético que la Biblia nos muestra. En este sentido, sigan conmigo en esto acá. Yo sé que esto es un poco técnico, pero vamos a seguir para que veamos la misericordia de Dios
en este sentido, y vemos que las hebreas mintieron con el propósito de salvar vidas. Como resultado, Dios no solo las exoneró de culpa, sino que Él prosperó sus familias. No necesariamente por la mentira, pero por el temor a Dios. Que dijo Pablo y Pedro en Hechos: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios, en ese momento que el faraón quiso matar a esos bebés judíos, hebreos, las parteras protegieron a esos bebés y mintieron a los guardias para protegerlas. Dios exonera, perdona, borra eso, pasa por alto en un sentido, y en un sentido aún porque Dios conoce el corazón, ve el temor a Dios. Y aquí es lo que vamos a ver con Rahab. Vamos a ver que de manera similar el Antiguo Testamento encontramos esta historia de Rahab, una mujer que había escuchado de Dios, del Dios del pueblo de Israel. Una ramera que escondió en su casa a estos dos espías para explotar la tierra de Jericó, para explorar, la tierra de Jericó, y que luego los envió. Vamos a ver, vimos que los baja con una cuerda, porque ella vivía en la parte exterior, casi en la parte, en el borde de las murallas de Jericó, y ella tenía una ventana, y por ahí los sacó con una cuerda y los protegió sus vidas que los perseguían. Y mientras estudiaba esto, el pastor Miguel Núñez me hacía reflexionar de que, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, es gracias a esta acción que hoy su nombre se encuentra en la lista de los héroes de la fe que menciona en capítulo 11. Por la fe, dice que por la fe de Rahab el Señor la protegió y no pereció. 11:22. Estos son ejemplos que podemos encontrar en la palabra de un absoluto menor, el llamado a ser veraces o mentir cuando es una cuestión de vida o muerte. No es que vamos a mentir como cuando mi mamá llegaban los de Electra o los del banco y a cobrar, y mi mamá me decía: decirles que no estoy. No, hermanos, eso, pecado es pecado. Y yo salía a la puerta y yo les decía: dice mi mamá que no está. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo de vida o muerte. De algo de vida o muerte. Quebrantado está mintiendo, está un absoluto menor para salvaguardar un absoluto mayor, el respeto a la vida humana. De igual manera, estos ejemplos que acabamos de mencionar también nos sirven para ilustrar la misericordia de Dios y cómo puede prevalecer por encima de la veracidad en algunos casos, que ciertamente representan por mucho las excepciones y no la regla. No vamos a andar mintiendo por ahí por cada... No, hermano. Esto es una excepción de algo, de una situación excepción. Les voy a dar otro ejemplo más moderno. Les voy a dar un ejemplo. Corrie ten Boom, ella nació el 15 de abril de 1892 en Ámsterdam y murió en California en 1983. Ella fue una escritora, relojera, activista neerlandesa y cristiana. Corrie ten Boom, miren lo que hizo. Junto con su familia, protegió a cientos de judíos, incluidos niños, escondiéndolos en su casa de Haarlem, Países Bajos, durante la ocupación nazi. Hitler mató a más de 6 millones de judíos. Muchos cristianos, muchas iglesias callaron en ese tiempo. Pero una cristiana valiente escondió a más de 100 personas en su cuarto. Para ello, ella construyó un cuarto secreto conocido como el escondite, detrás de una pared falsa en su habitación. Hermanos, y aquí no estamos hablando de que lo van a mandar a otro país, no. Aquí estamos hablando
que agarraban a estos niños, los mandaban a campos nazis de concentración y los mataban. A niños, a hombres, a mujeres. Para lograrlo, esta mujer protegió a estos niños. Su red de resistencia también falsificó cartillas de razonamiento para asegurar que todos tuvieran suficiente comida. Esta valiente labor de protección continuó hasta que fueron traicionados y arrestados en febrero de 1944. Corrie fue enviada al campo de concentración de Ravensbrück, pero logró sobrevivir y más tarde compartió su inspiradora historia, la cual es ampliamente conocida por su libro The Hiding Place y documentada por plataformas como el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Por un lado, hermanos, Dios en su justicia, Él puede matarnos a todos nosotros y seguir siendo fiel, porque Él es Dios. Él es el único que puede dar la vida y quitarla, porque Él es el creador. A nosotros se nos pide: no matarás. Dios le pide a Jericó, a Josué, que destruya a Jericó como parte del juicio de Dios. Porque Jericó, hermanos, ellos adoraban a dioses paganos: Aserá, la diosa de la fertilidad; Baal, dios de la lluvia, y todas estas cuestiones. Ellos sacrificaban bebés para estos dioses. Eran naciones que muchas veces había tanta depravación que a Dios, hermanos, en un sentido le dolía. Él le dolía ver la maldad del mundo, y el juicio de Dios, su justicia, va a llegar. Pero por otro lado, vemos aquí a una mujer que esconde a estos espías, mintiendo un absoluto menor para poder salvar la vida de estos espías. Y ahí es donde vemos que prevalece la misericordia de Dios. Dios en su misericordia perdona y salva a los que Él quiere salvar. Hermanos, eso nos debe dar a nosotros humildad, porque en vez de nosotros preguntarnos: ¿por qué no salvas a todos?, la pregunta sería: Señor, ¿por qué me salvaste a mí siendo tan pecador? Ayúdame a tener compasión de los perdidos. Yo siendo como esa mujer ramera, que te fui infiel, Dios, tantas veces. Siendo como esa prostituta, que te fui infiel, Señor, tantas veces, y aún así tú me perdonaste. Hermanos, eso nos debe de llenar de asombro por la misericordia del Señor. Él nos pudo haber matado. Yo pude haber sido, como les he dicho varias veces, ese drogadicto, esa prostituta, ese lo que sea. Pudimos haber sido nosotros, pero Dios en su misericordia nos perdonó y nos salvó. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! ¡Qué bondad! Un Dios justo. Y vemos a la misericordia de Dios en acción. Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hablábamos con los hombres ayer en el estudio bíblico que la gloria del hombre, hermanos, no es la sabiduría. Hablábamos de Jeremías. La gloria del hombre no es su poder, su fuerza. La gloria del hombre no es sus riquezas. La gloria del hombre es conocer a Dios y ser hallado en Jesús. Eso es la gloria del hombre, hermanos, es ser conocido por Él y conocerlo, amarlo, que Él es nuestra porción, porque grande es su fidelidad, grande es su misericordia. Nosotros, si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos muertos como los de Jericó. Estaríamos muertos como los que mueren en todo el mundo, hermanos. Y un día todos nosotros, aunque muchos mueren de formas difíciles y nos duele, todos nosotros vamos a morir un día. Y si no es por la misericordia de Dios, estaríamos perdidos. Por eso
predicamos con tanta urgencia el Evangelio, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar, y mientras tenemos vida, tenemos esperanza de arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo por su misericordia, por su fidelidad, por su bondad. La misericordia de Dios al salvar a Rahab vemos en acción, pero luego vemos que la fe viene por el oír la palabra del Dios Todopoderoso. Mira el versículo 8. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban. Versículo 9. Y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Escuchen bien lo que dice. Sé que el Señor, ella, hermanos, ya había escuchado del Dios Todopoderoso. Ella ya había escuchado de las maravillas del Rey, del Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros. Una persona sin Dios solo vive en terror, solo vive en terror. Y es un terror, hermanos, real, porque estar bajo la ira de Dios, sin Dios, no hay otra cosa que una eterna y horrenda condenación y muerte eterna. Pero gracias a la misericordia del Señor, vemos una mujer cananea, prostituta, ramera, que conoce y confía en este Señor, que ha escuchado, que ha oído, pero ahora ella quiere verlo, ahora ella quiere experimentarlo de cerca, conocerlo de cerca, amarlo de cerca. Y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo cuando ellos cruzaron delante de ustedes, cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Citando a Deuteronomio, esta mujer está hablando como alguien que conoce a Dios. Ahora pues júrenme por el Señor, dice, porque el Señor es el Dios de ustedes, le dice. Es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es soberano sobre todo. Él es el Dios sobre todo. Nada se le escapa de su mano. Hermanos, amigos, ¿conoces a este Dios todopoderoso que sigue salvando y que sigue perdonando al más vil pecador? Que su misericordia te trae con sus lazos de amor y te dice: ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, ven a mí y no peques más, sígueme, sígueme. El Señor te trae con su misericordia, con su bondad, y esa bondad debe llevarte al arrepentimiento, no al creerte el mejor, el perfecto, el que lo merece. No, eso te debe llevar a decir: soy pecador, tú eres un Dios, el Dios del cielo, tú eres el Dios de la tierra, tú gobiernas todo. Sin ti, Señor, solo hay terror, porque tú eres el Dios todopoderoso. Y esta mujer había oído, pero ¿se acuerdan lo que dice Romanos 10:17? Que por el oír viene la fe. Pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios, el oír las obras de Dios, las hazañas de Dios, las maravillas de Dios. Por el oír la palabra de Dios viene la fe. Y esta mujer había oído. Y ella le pide a los espías: ahora pues, júrenme por el Señor. Esta mujer había oído, hermanos. Júrenme por el Señor
ya que los he tratado con bondad. Esta palabra bondad, los comentaristas dicen ahí que se refiere a misericordia. Los he tratado con misericordia, que ustedes tratarán con bondad, que ustedes me tratarán con misericordia. No me van a dar lo que merezco morir como los otros de Jericó, pero por favor, muéstrenme misericordia. No me den lo que merezco, por favor. He oído de su Dios, he oído que Él salva, he oído que Él perdona. Muéstrenme bondad a mí. Muestren no solo a mí, salven también a mi padre, a mis hermanos, a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Josué, en Josué 24, él termina: aunque los antepasados se olviden de Dios, yo, dice Josué, y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, que nuestro anhelo sea no solo salvarnos nosotros, sino, Señor, salva a mi hijo, salva a mi esposo, a mi esposa, salva a mi ex esposo, mi ex esposa, porque Señor, él también necesita. Salva aún una prostituta, aún un asesino necesita el perdón de Dios. Señor, sálvalo, así como me salvaste a mí, salva al más vil pecador. Romanos 10:1, Pablo ora por la salvación de ellos. ¿Oras tú por tus enemigos? ¿Oras tú por tu vecino, por el familiar que no te ama, por el familiar que te ha hecho la vida imposible? ¿Oras por su salvación? Así como Dios te mostró misericordia a ti, tú estás mostrando misericordia a otros. Yo estoy mostrando misericordia a otros. Y los hombres le dijeron, versículo 14: nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Esto de bondad y lealtad, te trataremos con misericordia y seremos fiel a la promesa. Hermanos, Dios nos trata con misericordia porque Él es fiel a su pacto y a sus promesas. Que todo aquel que venga a mí, yo no lo rechazo ni lo echo fuera. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clama al Señor en el desespero, como decía el pastor Leo la semana pasada, como este hombre ciego: hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían: cállate, te estás distrayendo al maestro. Y él, en vez de callarse, clamaba al Señor: hijo de David, ten misericordia de mí. Sálvame. Clama a tu Salvador por misericordia. Si clamáramos por justicia, tú y yo estaríamos muertos todos. Clama por salvación y misericordia. Él es un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, pero lleno de misericordia. Él puede salvarte si clamas a Él. La misericordia de Dios, hermanos, al salvar a Rahab. La fe viene por el oír la palabra del Dios Todopoderoso, y la fe avanza en obediencia a la palabra de Dios. Esta misericordia vemos que avanza en obediencia a la palabra de Dios. Versículo 15: entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. Escóndanse ahí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos deja bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y toda la casa de tu padre. El texto no lo dice, hermanos. Un cordón escarlata es algo rojo naranja, fuerte.
El texto no lo dice, pero a algunos esto les hace recordar a la Pascua, cuando ellos tuvieron que matar el cordero y ponerlo en la puerta de los umbrales, y que cuando viniera el ángel de la muerte iba a pasar de lejos. Iba a pasar de lejos. Pero también nos hace recordar, no lo dice ahí, pero nos hace recordar en un sentido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nos hace recordar al Cordero inmolado que derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y que si tú crees en Jesús y le confías en Él y clamas a su nombre, puedes alcanzar salvación, perdón y misericordia. Y vemos que le dijeron que hiciera eso. ¿Qué se nos pide a nosotros de la fe, hermanos? Se nos pide creer, arrepentirnos y creer en Jesús, en su vida, muerte y resurrección. La fe avanza en obediencia, en una continua fe, en una continua confianza en el Señor, confiando en Él todos los días, que Él es el único que salva. Y aquí los espías le dijeron: cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y quedaremos libres, pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza, si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y le pidieron varias cosas que hiciera para que el juramento, el pacto, permaneciera. Hermanos, en el nuevo pacto, lo único no es por nuestra justicia, nuestros méritos, es por la obra de Jesús. Lo único que se nos pide es creer, confiar en Jesús, confiar en Él. Somos salvos por pura gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Pero la fe, hermanos, no avanza sola. La fe avanza en el milagro de la salvación en obediencia. Porque hay frutos de arrepentimiento. Hay frutos de arrepentimiento. Versículo 21, Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Ella hizo lo que le pidieron, obedeció. Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Ahí permanecieron por 3 días hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces, versículo 23, los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron a Josué: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Hermanos, la fe avanza en obediencia a la palabra de Dios. Josué obedeció. Josué se armó de valor confiando que Dios está con él. El pueblo de Israel confió: si Dios está con Josué, nosotros te seguiremos. Los espías confiaron en Dios y fueron a Jericó. La mujer Rahab, la mujer ramera, confió en el Señor, confió en Dios. Ellos hacen este juramento, ella obedece. Así es la fe, hermanos. La fe no se estanca, la fe avanza en fe. La fe avanza en confianza en Dios. La fe no se paraliza, sino que la fe avanza a pesar de que el clima, a pesar de que las situaciones, el problema, lo que sea que se venga, nosotros avanzamos esperando en la promesa de que un día el Señor regresará por su iglesia, y que los que estamos en Cristo seremos y estaremos con Él. Los que estamos con Cristo seremos arrebatados y estaremos con Él por la eternidad. Esa es la confianza. La fe, hermanos, somos salvos por pura fe. Nadie puede ser salvo por obras, pero la fe, como alguien dijo, no avanza sola. Mira, el mismo Santiago se lo dice acerca de Rahab. Santiago 2, 25, 26. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Somos salvos por pura fe, justificados por fe. Somos salvos.
Pero esta mujer ramera pudo haber dicho de labios lo que decía y no hacer nada. Pudo haber dicho de labios, como dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios, que conoce el corazón, sabe los que han confiado en Él y que viven una vida, no perfecta, pero una vida que quiere agradarle a Él. Y avanzan en fe. Por eso Santiago dice aquí que la fe sin las obras está muerta. Porque dime, ¿has confiado en Cristo? Bueno, tu vida tiene que reflejarlo. Tu vida tiene que reflejarlo como un fruto de esa transformación. No perfecta, pero en avance, en obediencia, por amor a Cristo, por amor a Él, para su gloria y nuestro bien. Por último, hermanos, vemos que la misericordia de Dios en acción, y que esto viene a través de la fe, viene por el oír la palabra del Dios Todopoderoso, pero que la fe no avanza, la fe avanza en obediencia a la palabra de Dios. Y vemos que Dios salva a Rahab al ella creer, y Dios cumple su promesa. Miren Josué 6, 22, 25. Y ahí con eso terminamos. Cuando ellos conquistaron Jericó, Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa, Josué 6, 22 al 25, entren en la casa de la ramera y saquen de ahí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Wow, Dios cumple su promesa. Estos espías cumplen la promesa. Si el Señor, 1 Tesalonicenses 5 dice: fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Si Él te ha prometido salvarte, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. El que cree en Cristo Jesús y clama a su nombre será salvo. Pero el que no cree al Hijo de Dios, al que Dios ha enviado, no será salvo. Eso es la promesa. La pregunta para ti es: ¿crees en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿Has confiado en su obra, en su vida, muerte y resurrección? O como dice Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su misericordia, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mira cómo termina Rahab, para que veas que Dios puede hacer de lo más vil y menospreciado, de la vergüenza pública, del más pecador, Él puede hacer lo que Él quiere. Mira lo que dice Hebreos 11:31, cómo termina Rahab. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella no pereció, ella fue salva. Confió en el Dios Todopoderoso. Confió en el Dios misericordioso, justo. Pero no solo eso. Tú sabes que la ascendencia de Jesús, la genealogía de Jesús, mira lo que dice. Abraham, Mateo 1:4, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Y Jacob engendró a José, marido de María, versículo 16, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Imagínate que de la descendencia de Rahab viene Jesús. Una mujer ramera, pecadora, que se une al pueblo de Israel y luego se casa y tiene a Boz. Dice
Judá engendró, Salmón engendró de Rahab a Booz, y de ahí nace la descendencia de Jesús, de una mujer pecadora como tú y como yo. Hermanos, nació, como dice Lucas 12:11, nació hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Nació el Salvador del mundo. No es demasiado tarde para ti. Ven a Él, confía en Él, experimenta sus misericordias. Él es un Dios misericordioso. Nuevas son sus misericordias. Qué misericordia de Dios de salvar a Rahab. Qué misericordia de Dios de salvarnos a nosotros. Si no has conocido a Jesús, Él puede salvarte también. Cree en Él. Deja atrás tu vida de pecado. Síguelo. Así como Rahab, Él te puede usar. Él te puede usar para su gloria. Cree. Confía en Él. Él es un Dios misericordioso. Grande, oh Señor, es tu fidelidad. Grande es tu misericordia. Grande es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres un Dios poderoso. Un Dios, Señor, que hace lo que le place. Un Dios justo. Un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, que tiene cuidado de nosotros, que lo tiene, Señor, tanto que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por tanto, Señor. Gracias por tanto amor. Si hay alguien aquí que no te conoce aún, Señor, te pido que abras los ojos al entendimiento, a la luz del Evangelio de Cristo Jesús, y que puedan conocerte más y más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.